Buenas tardes, mi nombre es Juan Toribio Milanés, soy docente del área de matemática y física en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en República Dominicana, y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En este momento, hoy estamos a 2 del mes de febrero del 2025 y aquí delante tenemos el canal de Faustiniano, donde colgamos algunos videos tutoriales que les sirvan de recurso a los estudiantes que toman alguna asignatura con nosotros y que además explicamos de manera detallada para que sean entendidos muchas veces hasta por un niño, es decir, hasta por mi Milanés Junior, mi hijo, Milanesito. Entonces, hoy vamos a explicar un video tutorial donde hay algunas propiedades, algunos teoremas en matemática básica que algunas veces asumimos como axioma y no son axioma. Entonces vamos a observar un pequeño repaso de esa parte para que les sea útil para los estudiantes también, además de lo de matemática básica, de la especialidad en matemática, una maestría en matemática educativa de los estudiantes en San Pedro de Macorís, República Dominicana, que están cursando en este momento una asignatura con quien les habla. Pues bien, no sin antes, primeramente, nosotros promover, como siempre lo hacemos, algunos textos que lo compren de manera oficial, ya sea en Amazon o en cualquier librería. Eh, lo que estaremos trabajando en la tutoría de hoy está vinculado con este texto. O sea que les recomendamos que lo adquieran, que lo compren, ¿verdad? Bien, entonces nosotros nos vamos a ir directamente a la parte de el, los números reales. Específicamente nos vamos a ir a observar algunas propiedades de los números reales. Entonces vamos a trabajar con ellos. Miren, los números reales, para ver cuáles son los números reales, y esto pueden ver algunos videos en, en el canal, específicamente la lista de matemática básica, pueden observar. Y hoy también ya hicimos un videíto súper básico sobre la clasificación de los números reales que va a estar disponible también. Pero aquí en la lista de matemática básica pueden buscar algunos videos relacionados ya para que vean, ya si quieren, para ver de manera muy simple cuáles son los números reales. El primer video de esta lista de reproducción, aquí le hago un esquema de los números reales y también pueden buscar, ver algo sobre los números reales en este video conjunto de los numéricos y también sobre los números racionales en esta parte y así sucesivamente. Pero vamos nosotros a ir con un poquito más de rigor en ese texto. A ver, ¿cuál estructura es la que nosotros vamos a dialogar en el campo de los números reales? Bueno, la estructura de las propiedades algebraicas y de orden en el campo de los números reales. Los números reales pueden ser construidos a través de cortadura de Dequín, por ejemplo, o en un primer proceso se construyen a partir de los números naturales, después se construyen los números racionales y después se construyen los números irracionales. También se construyen a través de secuencias de Cauchy, luego, o sea, a partir de los racionales. Pero en esta parte no es la forma en la que vamos a dialogar sobre ello. Vamos a dialogar sobre ello con estas expresiones. Miren, primeramente, estas propiedades, dice, las propiedades básicas presentadas en esta parte que está aquí, se conocen como los axiomas de campo.
Es importante entender que en esta presentación lo vamos a dar el campo de los números reales de manera axiomática. Para nosotros, axioma será solamente esto, como, como axioma del campo de los números reales, es decir, el conjunto de los números reales que cumple esta propiedad se llama el campo de los números reales. El conjunto de los números reales junto con una operación llamada suma, adición, ¿verdad? De números reales y una multiplicación básica que todos conocemos. Dentro del conjunto de todos los números reales, adicionando estas propiedades, eso sería lo axioma, y esa estructura del conjunto de los números reales, asumiendo esto como axioma, se llama el campo de los números reales. O sea, conclusión, dado el conjunto de los números reales que conocemos, que puede ser escrito en diferentes formas, aclaramos, es decir, el número no es como se ve, pero en este momento no vamos a entrar en esas profundidades, simplemente el, los números reales escritos ya en la forma que tenemos cumplen la propiedad de conmutatividad de la adición. Quiere decir que si sumamos dos números reales, podemos intercambiar el orden. Eso se llama propiedad conmutativa de la adición de números reales. Propiedad conmutativa de la adición de números reales. Recuerden eso, ¿verdad? Muchachos que están conmigo en matemática básica. La propiedad conmutativa dice que el orden en que coloco los términos no altera la suma o total. ¿Mm? Siempre es bueno llamar las cosas por su nombre. Mire, A1, propiedad conmutativa. La asociativa, si tengo tres términos, puedo asociar dos de ellos, lo que yo quiera, y no altera tampoco la suma. Propiedad asociativa de los números reales. Propiedad asociativa de números reales. Si estoy sumando tres números reales, puedo asociarlo como yo quiera, ¿verdad? La existencia de un elemento que se llama el elemento neutro o cero. O sea, el cero es el elemento neutro para la adición. Aquí recuérdense que solamente vamos a hablar por el momento de adición y multiplicación, porque luego las demás operaciones se definen también la división en torno a esta, a la multiplicación, y la sustracción en torno a se define a partir de la adición. Entonces, por decirlo así, en un lenguaje milanesito, estamos con la adición solamente y la multiplicación, la que te mostré en el edificio en el primer nivel y segundo nivel. O sea, el cero es el elemento neutro de la adición, porque cualquier cantidad sumándole cero, pues simplemente, ya sea por la derecha o por la izquierda, porque ya hemos dicho que es conmutativa, me da el mismo elemento. Cuando decimos eso, ¿por qué? Bueno, porque el cero es el elemento neutro de la adición. Aquí la propiedad 4 nos dice que para cualquier número real, si A es un número real, existe un opuesto de A que se representa de esta manera. Un opuesto, o sea, un elemento opuesto es aquel elemento que al operarlo con el elemento se anula, me da el elemento neutro. En este caso el neutro es el cero. Entonces, ¿qué decimos? Que si sumamos dos elementos que son opuestos, siempre me va a dar el elemento neutro, el cero. Ya sea por la derecha o por la izquierda, porque ya dijimos que es conmutativa. Entonces, hasta aquí, estas cuatro primeras propiedades, conjuntamente con saber que siempre que sumemos dos números reales, el resultado será otro número real.
estas cuatro primeras propiedades, en cualquier conjunto no vacío, si se dan estas cuatro primeras propiedades y la cerradura significa que los resultados no se salen del conjunto, definen una estructura matemática llamada grupo conmutativo. Es decir, ¿por qué? Porque no tiene que ser conmutativo. Sin la conmutativa sería un grupo. La cerradura, la asociativa, el elemento neutro y el elemento opuesto, en este caso, que es el inverso aditivo, definen un grupo y con la conmutativa se define un grupo abeliano. Es decir, el conjunto de todos los números reales cumple con ser un grupo abeliano. Abeliano es porque es conmutativa, es decir, con la operación recordamos, con la operación de adición que hemos observado. Vamos a recordarlo brevemente. Esta tutoría, es decir, a eso se representa así. El conjunto de los números reales con esa operación forma un grupo abeliano. Abeliano en honor a Abel. Y esa parte de álgebra. Para hacer grupo, cumple con la cerradura, es decir, para todo A y B que pertenecen a los números reales, pues A más B también será un número real. Para todo A, B, C y A, B y C que pertenecen a los números reales, A más B, o sea, sumar, lo puedo asociar como quiera. Ese paréntesis es un signo de asociación o agrupación. Entonces yo puedo decir que puedo sumar primero a A y B, o puedo sumar primero a B y C, y el resultado me debe dar lo mismo. ¿Mm? Si tengo, siempre estaremos a veces explicando ejemplitos particulares para Milanecito y ustedes me lo van a permitir, por favor. Es decir, si tengo 3 más 4 más 7, puedo sumar los dos que quiera primero. ¿Mm? Esa se llama propiedad asociativa. Puedo sumar 3 más 4 y después totalizarlo con 7, o puedo sumar 7 más 4, que serían 11, y después totalizarlo. Al final me va a dar 14 como quiera, y eso es por la propiedad asociativa. No siempre se cumple la propiedad asociativa. ¿Mm? Recuerda, Milanecito, que apenas en el edificio que mostré, solamente estamos trabajando con 2 de esas 6 operaciones, con la adición y con la multiplicación, el espacio, ¿verdad? De números reales. ¿Mm? Y obviamente la asociativa, la cerradura, la asociativa y la existencia del elemento neutro, que en este caso es 0, que es el número real, cualquier cantidad sumarle el 0, pues me da la misma cantidad. Existe un 0 que pertenece a los números reales, tal que A más 0 es igual a A, por la derecha y por la izquierda. Y para todo número real, existe un real opuesto, que si lo sumamos los dos opuestos, siempre sabemos que nos van a dar 0. Y la notación también está escrita ahí. Si yo tengo un número real A, o sea, un número que pertenece a los números reales, un número real A. Este símbolo significa pertenencia. Este es el conjunto de los números reales. Entonces, el opuesto de A se escribe así. De manera que A más su opuesto sería lo mismo que el opuesto de A, porque conmutativa, más A, y eso siempre me va a dar 0. 0. Es 0 porque 0 es el elemento neutro de la adición.
Con esa propiedad de hasta ahí sería un grupo, esa estructura, y si le agregamos la conmutativa sería un grupo abeliano. Bueno, pues vamos a seguir. Esas son como las reglas de juego que tenemos, ¿verdad? Matemática vista como un juego. Aquí ahora vienen operaciones, perdón, propiedades vinculadas con la multiplicación. La multiplicación es asociativa, perdón, es conmutativa también. O sea, el orden de los factores no altera el producto. A por B es lo mismo que B por A. Acuérdense que en la multiplicación a los elementos se le llaman factores. El orden de los factores no altera el producto. También es conmutativa, perdón, asociativa. En la forma que yo asocie los elementos que voy a multiplicar, cuando tengo 3, no altera el producto tampoco. La adición y la multiplicación son operaciones binarias que trabajan con dos elementos, ¿verdad? Entonces, si tengo 3, como quiera lo voy haciendo 2 a 2. Y la forma en que decida asociar no altera entonces en esta operación. Existe un elemento llamado el elemento neutro de la multiplicación, que es diferente al elemento neutro de la adición. Entonces, aquí existe un elemento, el 1, que es diferente al 0. El 0 es el elemento neutro. Tal que 1 multiplicado por cualquier elemento, pues me da ese mismo elemento. ¿Mm? El 1 multiplicado por cualquier elemento me da ese mismo elemento. Nótese que si ponemos a competir o a operar también el 1, ¿verdad? 1 por 0, pues obviamente me da 0, lo que indica que el 1 es neutro. En la multiplicación el 1 es neutro ante el 0, porque estamos diciendo que el 1 multiplicado por cualquier elemento, pues me da el mismo elemento. En la multiplicación el 1 es el elemento neutro. Pero en la adición, si decimos 1 más 0, pues entonces me da 1. O sea que la adición, el neutro aquí es el 0, recuérdelo. Un ejemplo de que el neutro en una operación no tiene que ser el neutro en la otra, ¿verdad? El 0 es el elemento neutro de la adición. A más 0, pues me da A. Pero el 1 es el elemento neutro en la multiplicación. Entonces, el elemento neutro de la multiplicación es el 1. El 1. Todo elemento diferente de 0 tiene un elemento inverso multiplicativo. Todo elemento diferente de 0 en los números reales tiene un inverso multiplicativo. Quiere decir, y se representa de esta manera. Es decir, el inverso multiplicativo es aquel número real que al multiplicarlo por su inverso es igual a 1. También se le llama recíproco. ¿Mm? Es decir, para todo número real, tal que ese número real solamente hay uno que no lo tiene, el cerito, y eso lo hacemos porque ya sabemos que no se divide entre cero, lo explicamos en el video anterior. Entonces, existe algún inverso de la forma 1 entre A, que sería lo mismo que decir A a la menos 1, mucha forma de escribirlo, eh, tal que si multiplicamos A por su inverso, me debe dar 1.
También podemos escribirlo como A por 1 entre A. Pues me debe dar 1. Por ejemplo, si tengo a pi, que es un número irracional, ¿cuál es su inverso? Su inverso va a ser 1 entre pi. Y la propiedad dice que siempre que multipliquemos eso, pues me debe dar 1. Aunque yo no sepa cómo se multiplica, pero ya la propiedad dice que debe dar 1. Si yo tuviera 8 tercios, entonces su inverso multiplicativo es 1 entre 8 tercios. En esta forma. Claro que 1 entre 8 tercios. En este caso voy a aprovechar. Eso me debe dar 1. O sea, 1 entre 8 tercios lo podemos escribir. O sea, 1 entre 8 tercios es lo mismo que el recíproco de 8 tercios, que sería 3 octavos, ¿no? Eso es cuando sea una fracción. Entonces, todo elemento, salvo el cero, tiene un inverso multiplicativo. De manera que al multiplicarlo a él y con su inverso me da el elemento neutro, que es 1. Todo número real tiene un inverso y ya se sabe de qué forma es. O sea que cuando uno está multiplicando dos elementos que son inversos, automáticamente sabe que le va a dar 1. Y la propiedad distributiva de la multiplicación frente a la adición. Es decir, si yo tengo aquí esta operación relaciona ambas, en términos resumidos, podríamos decir lo siguiente, resumiendo las estructuras. Mire, los números reales con la adición forman un grupo abeliano. Los números reales con la multiplicación también forman un grupo abeliano. Recuerde, para hacer un grupo significa que siempre que multipliquemos dos números reales, el producto va a ser otro número real. Esa es la cerradura, que no se salen los resultados. También se le llama clausurativa. La asociativa, A por B, multiplicado por C, es lo mismo que multiplicar primero a y a B y después el producto por C, o multiplicar a y después B por C. Siempre va a dar lo mismo. Siempre, eso pasa. Esa es la asociativa, propiedad asociativa de la multiplicación de números reales. Para todo número real A que sea diferente de 0, entonces existe un número real de la forma 1 entre A, o también algunas veces se escribe así como A elevado a la negativo 1, tal que el multiplicarlo a los dos, pues me da 1. También lo puede escribir la multiplicación en la otra forma, 1 entre A, y me da 1, que es el elemento neutro. Y hasta ahí, eso forma un grupo multiplicativo, pero con la conmutativa sería un grupo abeliano. Entonces tenemos grupo aditivo, grupo multiplicativo, y la propiedad que relaciona las dos operaciones, que es la distribución. O sea, si yo tengo una multiplicación, puedo ponerla con un punto, por A más B, por B más C, por ejemplo. Fíjese que ahí tengo una combinación de las dos operaciones. Yo puedo decir que los elementos de la multiplicación lo puedo distribuir sobre los elementos de la adición, o sea, sobre los términos. Entonces era lo mismo que A por B más A por C. Eso se llama propiedad distributiva
de los elementos de la multiplicación sobre los elementos de la adición. Estoy distribuyendo. Aquí hay una sola multiplicación, aquí hay dos. Se distribuyó la multiplicación. Esos son los axiomas de campo. O sea que el conjunto de los números reales, conjuntamente con todas esas operaciones, es un campo. Vamos a observar, esa distributiva tanto es por la derecha o por la izquierda, porque es conmutativa, las dos operaciones son conmutativas. Entonces, repito nuevamente, vamos a observar algunas cosas sobre las que quiero llamar a la atención. Aquí, si yo tengo 3 multiplicado por 0, ¿hay alguna propiedad que me diga qué me debe dar eso? Estamos hablando de que estos son los axiomas, lo que asumiremos como verdadero sin demostración, en una presentación axiomática. Está dentro de estos axiomas, ¿hay alguno que me diga a mí que 3 por 0 yo lo puedo hacer? Esto es un juego donde la única regla válida son esas que están ahí. Pero obviamente en base a esa regla podemos demostrar otra. En una teoría, las reglas básicas que se establecen se llaman axiomas y las otras que se demuestran se llaman teoremas. Eso quiere decir que si este no es un axioma, vamos a decir que usted dice que es 3, pero si esto no es un axioma, o 0, perdón, 0. Si esto no es un axioma, entonces debe poderse demostrar. Debe poderse demostrar que para todo número real A, que pertenece a los números reales, valga la redundancia, entonces A multiplicado por 0, pues debe ser igual a 0. Lo que llamamos de que el 0 es el elemento absorbente de la multiplicación, eso se puede demostrar. Importante, se puede demostrar. De hecho, en eso consiste básicamente esta tutoría, de nosotros repasar y respetar mucho lo que muchas veces en clase damos cosas como axioma y no son axioma nada, sino teoremas. Entonces, esta unidad es lo que vamos a ver. Vamos a acelerar un poquito en ese sentido. ¿Qué otra cosa vamos a demostrar? Que el opuesto del opuesto de A es igual a A, por ejemplo. El opuesto del opuesto de A. Ese no está dentro de los axiomas. Muchas veces la gente dice que menos por menos da más. Nosotros vamos a demostrar que si multiplicamos el opuesto de A por el opuesto de B es igual a multiplicar a A por B. Eso también lo vamos a demostrar. Entonces no son axiomas. Bien, vamos a observar en esa parte y esta tutoría entrando más en detalle consiste en que nosotros no entendamos esos elementos como axiomas. Los demás que vienen, los demás que he mencionado, solamente esto para nosotros serán axiomas que definen estructura algebraica. Aquí todavía no hemos hablado de orden. Posiblemente lo de orden lo hablaremos en otro momento. Esto es la estructura algebraica. Pues bien, entonces fíjese que de una vez vienen con los teoremas. Y aquí, antes de venir con los teoremas, vamos a observar esta parte que dice aquí, este párrafo, para ser un poco detallista, ¿verdad? Estas propiedades deben resultarle familiares al lector, dicen los autores. Las 4 primeras refieren a la adición, ¿verdad? Las 4 siguientes se refieren a la multiplicación y la otra relaciona las dos operaciones.
El objeto de esta lista es que todas las técnicas comunes de álgebra pueden deducirse de estas 9 propiedades. En gran medida, en el mismo sentido en que los teoremas de la geometría, recuérdense que le hablaba de la geometría euclidiana, pueden deducirse de los 5 axiomas, también se le llama postulado, 5 axiomas básicos postulados por Euclides en la obra de los elementos. También le hablaba de eso en la clase pasada a los estudiantes de la maestría en matemática educativa. Puesto que esta tarea pertenece más bien a un curso de álgebra abstracta, no se llevará a cabo aquí. Sin embargo, a fin de mostrar la esencia del proceso, se toman como muestra algunos resultados y sus demostraciones. Se establece primero el hecho básico de que los elementos 1 y 0, perdón, 0 y 1, cuya existencia se afirmó, o sea, aquí se afirmó que existe el 0 como elemento neutro de la adición y que existe el 1 como elemento neutro de la multiplicación, son en realidad únicos. Eso se puede demostrar que esos elementos son únicos, o sea que no hay dos elementos neutros. En álgebra se demuestra también que bajo ciertas condiciones en este campo no hay dos elementos, que el elemento neutro si existe único, cuando está dado así por la derecha y por la izquierda. Entonces eso es lo que dice aquí. Se demuestra asimismo que el resultado de una multiplicación por cero es siempre cero. Ya eso se lo dije. Es importante. Entonces, primer teorema. Teorema son las deducciones que nosotros haremos a partir de los axiomas. Teorema. Mire bien, si Z y A son números reales, con Z más A igual a A, entonces Z tiene que ser cero. Entonces, esa es la parte A, dice que si sumamos un número real con un número Z y me da A, entonces Z tiene que ser el elemento neutro, eso es lo que está diciendo. La segunda dice, si U y B con B diferente de cero son números reales, si multiplicamos a U por B y me da B, entonces U tiene que ser el elemento neutro, U tiene que ser 1. Si A es un número real y lo multiplicamos por cero, debe dar cero. Interesante observar que muchas veces los profesores dicen que esto es un axioma, de que toda cantidad multiplicada por cero es un axioma y no. Fíjense que se van a demostrar. Porque para demostrar esto, de lo único que podemos asumir en este momento como axioma son estas. Estas sí son axiomas, estas no las vamos a demostrar. Claro, en esta presentación axiomática, porque ya le decía que el campo de los números reales se puede construir, pero aquí lo vamos a partir de que esto se cumple axiomáticamente. Entonces, la única que no vamos a demostrar en esta tutoría son estas, pero son usadas y asumidas como hipótesis, o sea, de manera verdadera. Nótese la demostración aquí. Mire, primero para la parte A, ¿eh? Para la parte A, dice, al usar A3, A4 y A2, la hipótesis, ¿eh?
en A4 se obtiene lo siguiente. Vamos a observar, por ejemplo. Mire, vamos a observar que aquí lo que hemos partido es desde una igualdad. Vamos a moverlo aquí al pasito. Y vamos a observar que en cada paso de la igualdad hay algo importante, la transitiva de la igualdad. Si yo voy en una cadena de igualdad, entonces se supone que todos los elementos son iguales, ¿sí? Por ejemplo, desde aquí hasta aquí, ¿qué se usó? Muy bien, excelente. Z es igual a Z más cero. Eso implica que simplemente se ha usado que el cero es el elemento neutro. Aquí le va mencionando qué numeración tenía, pero nosotros decir que el cero es el elemento neutro, pues simplemente lo vemos que se usó aquí en A3, que toda cantidad sumándole cero da la misma cantidad. Entonces, el primer paso, esto es igual a esto porque sumarle cero es la misma cantidad. El cero es el elemento neutro de la adición. ¿Qué se hizo desde aquí hasta aquí? Interesantísimo. Se usó la propiedad de que todo elemento sumado con su opuesto es igual a cero. Nótese que se usó de que todo elemento sumado con su opuesto es igual a cero. O sea, se reemplazó el cero por un elemento A más su opuesto. Que eso se cumple. ¿Qué se hizo desde aquí hasta aquí? Claro, se aplicó la propiedad asociativa. Aquí estaba asociado a más asociativa de la adición, ¿eh? Aquí está asociado a con el opuesto de A, pero aquí está asociado a con Z. O sea, ahí se aplicó la asociativa. Se aplicó la asociativa. Se aplicó la asociativa y dice A más A más Z o Z más A con este. Ahora, en este último paso, se va a usar la hipótesis. La hipótesis es que hemos partido de que Z más A es igual a A. O sea, esa es la hipótesis. Está diciendo, mire, sea Z y A son elementos de los números reales, entonces Z más A asumiremos que es igual a A. La tesis es demostrar que Z tiene que ser cero. Aquí se va a usar la hipótesis. Se puede reemplazar a Z más A por A porque estamos partiendo de que eso es válido, esa es la hipótesis. Reemplazando esto por A, entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente A más el opuesto de A y A más el opuesto de A por la suma de dos elementos opuestos es igual a cero. En esta cadena no hemos usado más que las propiedades y la hipótesis. Luego entonces, por cadena de igualdad, me queda que Z es igual a cero, que era lo que queríamos demostrar como tesis. Esto es realmente interesante, emocionante. ¿Por qué? Porque las personas asumen como axioma ese teorema que acabamos de demostrar o explicar, porque está demostrado en el texto de manera muy sencilla, muy ilustrativa. Voy a aprovechar la oportunidad para indicarle a eh, a los muchachos que están en la maestría, para indicarle la forma en que quiero que trabajen esas demostraciones. Recuérdense que yo le decía a ustedes que en las presentaciones, en los proyectos que ustedes van a realizar, que tienen que hacer la demostración y hasta los ejercicios de manera vertical.
Quiere decir, repito, ustedes deben organizar esto de esta manera. Z igual a Z más 1, más 0. Ahí simplemente se está utilizando de que el 0 es el elemento neutro de la adición. O sea que toda cantidad A, al sumarle por la derecha o por la izquierda, sumarle 0, pues simplemente me da la misma cantidad A. Luego, seguir trabajando de manera vertical hasta abajo. Entonces tendría Z, si quieren, preferiblemente usan colores para que vean lo que van cambiando. Aquí cambió esta parte, pues entonces va a tener A más el opuesto de A. Y aquí viene simplemente que usted dice que A más el opuesto de A es igual a 0, ya sea por la derecha o por la izquierda. Esa es la justificación. Trabajar de manera vertical, jóvenes. Luego aquí, la parte que está cambiando sería que está asociando. ¿Mm? Que está asociando. Sería entonces aquí Z más A más el opuesto de A. ¿Mm? Ahí aplicó propiedad asociativa. A más B más C. Aquí estaban asociados estos dos y aquí prefirió asociar de la otra forma. Es igual a A más B más C. Es decir, de este lado del desarrollo deben ir justificando los pasos, trabajando de manera vertical para que puedan identificar ahí mismo los pasos. Y aquí le quedó en verde lo que está cambiando a, perdón, color verde, a más el opuesto de a. Aquí fue que usó la hipótesis porque cambió esto por esto. Entonces, por hipótesis, usted asumió que Z más A era lo mismo que A. Eso fue por hipótesis del teorema. Y ya ahora esto es igual a 0 por la suma de opuestos. Si se le termina una pizarra, en la próxima deben ir, a la próxima pizarra deben ir y repetir la última línea. No dejen una igualdad flotando para que sea más explicativo. No dejen una igualdad flotando. Es decir, ustedes en la próxima página deben por lo menos repetir la última línea y que Z es igual a 0, porque esa era la última línea. Pero Z, bueno, en realidad tenía que Z era igual a A más el opuesto de A y luego que Z igual a 0. Y ahora en la última aquí va a tener Z es igual a 0 y esta es por transitiva de la igualdad. Una cadena de igualdad. Ya esta es la tesis. Esto, usted llegó a la tesis simplemente a partir de esa expresión. Y ahí está demostrado. Bien, en el resto de la tutoría voy a ir un poquito más rápido porque la idea básica era o es demostrar cosas viendo que a partir de esos axiomas podemos demostrar cosas que siempre decimos que son axiomas y no lo son. Mire la B aquí voy a explicar. Dice que si U y B es diferente de 0 y multiplicamos a U por B y me da B, es porque U es 1. Es porque U es 1. Es decir, ¿por qué estamos diciendo que B sea diferente de 0? Bueno, porque estamos diciendo
que el neutro aquí y el opuesto es diferente. Además, hemos demostrado anteriormente, en la próxima vamos a demostrar que al multiplicar por cero, pues da cero. Es decir, y vamos a avanzar aquí. Entonces, mire, en la número 2, mismo procedimiento. ¿Por qué esto es igual? ¿Por qué la primera igualdad? En la primera igualdad lo único que se ha hecho es usar la propiedad de que el 1 es el elemento neutro. Entonces, U por 1 es lo mismo que U. Eso es axioma. En la otra igualdad hemos reemplazado el 1 por sus elementos recíprocos. Obviamente, como B es diferente de cero, todo cero tiene un recíproco. Todo elemento diferente de cero tiene un recíproco. Eso también lo vimos allá, o sea, no nos vamos a estar devolviendo a cada rato, pero lo vimos en la propiedad de recíproco, que era esta que está aquí. Si B es un número real diferente de cero, pues donde quiera que está esto, yo puedo poner un 1. Es importante que se entienda que uno usa convenientemente la igualdad, valga la redundancia, como le convenga. Si yo digo que esto es igual a 1, pues donde está el 1 puedo poner esto. Siempre que B sea diferente de cero, porque el cero no tiene recíproco o inverso multiplicativo. ¿Qué hemos hecho ahí? Cambiar a 1 por esa forma que son un elemento y su recíproco. Luego, ¿qué se ha hecho de aquí a aquí? Aplicar asociativa de la multiplicación. O sea, aquí se asoció primero estos dos. Y ahora, aquí se va a usar la hipótesis. La hipótesis es que U por B es igual a B. Entonces yo donde está U por B puedo cambiarlo por B. Y al cambiar a U por B, valga la redundancia, pues me queda B multiplicado por el recíproco de B. Pero B por su recíproco es igual a 1. Entonces, por la cadena de igualdad me quedó lo que quería demostrar la tesis. Me queda que U es igual a 1. Entonces, siempre que yo tenga un elemento diferente de cero y lo multiplique por cualquier otro elemento, ¿verdad? Perdón, siempre que yo tenga un elemento diferente de cero y multiplico ese otro elemento, ¿verdad? Por este, entonces ese y me da ese mismo, entonces ese elemento es el elemento neutro de la multiplicación, que es el 1 que dijimos. O sea, esto es como que usted diga 1, pero ahí lo estamos demostrando. La que me interesa más, me gusta más, es esta. Y es que A por 0 es igual a A para todo número real. Míralo aquí. Primera parte, vamos a partir de esta parte que tenemos aquí. Y aquí tenemos lo siguiente. Aquí tenemos A, vamos a llevárnosla para desglosarla, para poder escribir un poquito sobre ella y que se pueda ver los pasos. Entonces tenemos esto aquí. Vamos a llevarlo. Bueno, aquí mismo lo explicamos en esta parte. Miren, ¿qué tenemos nosotros? Lo siguiente. Segundito. Bien, entonces vamos a tomar el apuntador para que se vea mejor y estamos aquí. Primera igualdad. ¿Por qué razón?
aquí. Porque, ¿qué hemos aplicado de aquí a aquí? ¿Quién me dice? Mire, aquí hemos aplicado varias cosas. Primero que A por 1 es igual a A, porque el 1 es el elemento de la multiplicación. Entonces hemos reemplazado a esta A por A por 1. ¿Mm? Y la otra parte no se ha cambiado nada porque se quedó igual. O sea, simplemente tenemos que A más A por 0, aquí estamos usando el punto para la multiplicación, es igual, simplemente se ha cambiado, por eso es que es bueno usar colores. A esto lo hemos cambiado por A por 1. Y la otra parte, pues la dejamos igual, la otra partecita. La otra partecita la dejamos igual, la parte verde es la que cambió, más A por 0. Siempre ahí del lado derecho usted debió entonces escribir que A por 1 es lo mismo que A, que fue lo que se cambió, y trabaja hacia abajo. Ahora hacia abajo, observe qué es lo que hemos aplicado ahí. Hemos aplicado la igualdad de la propiedad distributiva, pero de manera invertida. Por ejemplo, si hemos dicho de la propiedad distributiva de la multiplicación frente a la adición. Usted había dicho que A multiplicado por B más C, propiedad distributiva de la multiplicación frente a la adición, era lo mismo que A por B, ¿verdad? Más A por C. Nótese que como esto es igual, yo puedo cambiar un lado por el otro, convenientemente, el que yo quiera. Por ejemplo, aquí lo que estoy diciendo es que para que se observe, es que A, por ejemplo, vamos a escribirlo con la misma letra que están ahí. Si yo digo aquí A por 1 más A por 0, ¿verdad? Eso es lo mismo que decir A por 1 más 0. Este lado que está aquí es el que nosotros tenemos aquí. Y lo puedo cambiar por este. Entonces, de ahí a ahí se ha aplicado la propiedad distributiva de la multiplicación frente a la adición. O sea, esto es lo mismo que decir que esa propiedad muchas veces se le llama factor común. ¿Mm? A por, pero o sea, aplicada invertida es factor común. Sería A por 1 más 0. Todo esto es igual a esto. Pero ahora digo que eso es igual a A por 1. ¿Qué cambió? Disculpe, A por 1. Importante ahí que usted observa que cambió. Donde estaba esto, pues hay un 1. ¿Por qué? Porque el 0 es el elemento neutro de la adición. Y 0 más 1 es igual a 1. ¿Eh? Entonces, y luego me quedó entonces A al final. Luego entonces, como hemos, como tenemos esa parte, mire, cogiendo la parte inicial y la parte final, si usted quiere, coge la parte inicial y la parte final, por transitiva de la igualdad, nosotros tenemos que A más A por 0, pues simplemente igual a A. Entonces implica que A por 0 es igual a 0. Entonces, A por 0 es igual a 0. Eso es lo que se ha demostrado. Muy bello, muy elegante.
muy bello, muy elegante, porque hemos partido de aquí y hemos llegado a que eso es igual a A. Y entonces esto al final, eso implica que A por cero tiene que ser igual a cero. Fíjese que en todo el proceso no se usó más que axioma. Claro, hay una parte ya nosotros, como hemos demostrado estos dos, sí lo podemos utilizar. O sea, ya luego estos teoremas, pero son teoremas demostrados. Uno ya dice, mire, ya toda cantidad, todo número real multiplicado por cero es igual a cero. Eso indica que el cero es la absorbente de la multiplicación. Pero eso se demostró, jóvenes. Se demostró. Y básicamente, repito, el objetivo general de esta tutoría es enfatizar eso. Todo lo demás que vamos a hacer recae sobre lo mismo y además por eso siempre les mostramos la fuente de los textos para que ustedes luego que lo compren, pues también ya lo tienen y lo van estudiando. Que la idea es que también ustedes pueden estudiar solos y ver e ir mejorando esa parte y además cualquier estudiante pues la puede estudiar solo. Hemos demostrado de que todo número real multiplicado por cero es igual a cero. Entonces, aquí dice, se establecen ahora dos importantes propiedades de la multiplicación. ¿Mm? La unicidad de los recíprocos, la unicidad de los recíprocos y el hecho de que el producto de dos números, o sea, el hecho de que el producto de dos números es cero, sí, solo si alguno de los factores es cero. Esa propiedad es importante y pasa en el campo de los números reales, pero no necesariamente pasa en cualquier área de la matemática, o sea, en cualquier otro elemento. Esta propiedad de que si el producto de dos números es igual a cero, entonces alguno de ellos es cero o los dos. Y si alguno de ellos es cero, pues ya obviamente demostramos que el producto da cero. O sea que lo que ahora vamos a demostrar es eso. Entonces, fíjese aquí. Primero, teorema. Ese teorema tiene dos apartados. Si A es un número que es diferente de cero y B es cualquier número real, ¿m? Y multiplicamos a A por B y me da 1, entonces B tiene que ser el recíproco de A. Eso quiere decir que solamente los elementos recíprocos al multiplicarlo, pues me dan 1. Para que usted no vaya a estar creyendo que otros dos números cualesquiera que no sean recíprocos, si lo multiplicamos da 1. Claro, estamos diciendo que A sea diferente de cero porque ya dijimos que el cero no tiene recíproco. Si nosotros vemos una multiplicación, inmediatamente vemos esto, por ejemplo, inmediatamente vemos esto cuando estamos viendo ecuaciones de manera normal. Estamos viendo que dice que 3 multiplicado por X es igual a 1. El 3 es un número y realmente ahí me está diciendo que cuál es recíproco de 3. O sea, recíproco de 3 es un tercio, porque no hay otro. Esto es lo que está diciendo eso. Que si usted conoce uno de los dos, pues ya el otro es recíproco. 3/4 multiplicado por X. Entonces, ¿quién es X? X es el recíproco de 3/4. O sea, sería 1 entre 3/4.
Claro, que 1 entre 3 cuartos lo podamos escribir de otra manera, pero ese es recíproco. Perdón, aquí lo escribí ahí mismo, disculpen. No es formal. Entonces aquí X es el recíproco de 3 cuartos, o sea, 1 entre 3 cuartos. Recuerden que el recíproco dijimos que lo podíamos escribir de diferente manera. X también es el recíproco de 3 cuartos. Aquí dice recíproco de 3 cuartos ahí. X es el recíproco de 3 cuartos. El recíproco de 3 cuartos también lo podemos escribir como 4 tercios. Todas esas expresiones indican recíproco de 3 cuartos o inverso multiplicativo de 3 cuartos. ¿Por qué? Porque ¿qué número multiplicamos por 3 cuartos y me da 1? Simplemente su recíproco. Jóvenes, muy importante. Es decir, ¿qué número multiplicamos por 3 cuartos y me da 1? Obviamente su recíproco. Aclaro. ¿Qué número B que sea diferente de 0, obviamente? Perdón. ¿Qué número B multiplicamos por A y me da 1? Con A diferente de 0. Bueno, pues B debe ser igual a recíproco de A. O sea, así. O B podemos escribirlo como recíproco de A, 1 entre A. ¿Mm? Si B tiene la forma de una división, ya sabemos que podemos escribirlo. O sea, si A tiene la forma de una división, ya sabemos la otra forma. Eso es recíproco, jóvenes, recíproco. Los elementos recíprocos son muy importantes. Si multiplicamos dos recíprocos, su producto es 1. El 0 no tiene recíproco. Entonces, volviendo aquí, decimos que si multiplicamos a un elemento por A, siendo A diferente de 0, y me da 1, es porque ellos son recíprocos, o sea que B es recíproco de A. Eso es lo que dice la primera. Vamos a la demostración. B es igual a 1 por B. ¿Por qué razón? Porque el 1 es el elemento neutro de la multiplicación. Hemos reemplazado aquí el 1. Como A no es 0, A tiene recíproco y sabemos ya que A por 1 entre A es lo mismo que 1, reemplazando. Hemos aplicado aquí asociativa, o sea, hemos asociado de la multiplicación. Hemos asociado a A con B. Y aquí hemos usado la hipótesis. A por B hemos asumido por hipótesis que es igual a 1. Entonces me queda 1 sobre A multiplicado por 1. Y ahí hemos usado el elemento neutro. Toda cantidad multiplicada por 1 es igual a la misma cantidad. Luego, ya se ha llegado por transitiva de la igualdad de que B es 1 entre A. O sea, B es recíproco de A. O sea, nótese que en cada paso de la igualdad no se ha usado más que un axioma o en caso particular ya se puede usar los teoremas anteriores. Esto está hecho aquí porque aquí le dice cuáles son los axiomas que están utilizando. Yo simplemente lo voy dialogando. Ahora vamos a demostrar que el producto de dos números reales es igual a 0 si y solo si uno de ellos o ambos son 0. Entonces, esta propiedad B es muy importante porque se llama producto cero y permite resolver ciertas ecuaciones en el campo de los números reales, siempre que esas expresiones están representando números reales. También se usa en el campo de los números complejos, pero
hemos enfatizado que no siempre que yo tenga una multiplicación cualquiera en cualquier campo, es porque los elementos son el neutro. Por ejemplo, si A y B fueran matrices, no necesariamente la multiplicación de una matriz por otra me va a dar la matriz nula, siendo ella nula. Es decir, si A es una matriz y B es otra matriz, yo puedo tener una multiplicación de dos matrices que me dé la matriz cero, donde todos los elementos sean cero, y ella no necesariamente ser, o sea, y esta matriz ser diferente de la matriz cero, y esta matriz también ser diferente de la matriz cero. Eso de que A por B es igual a cero, si solo si uno o ambos son cero, eso es propio de ese campo, de los números reales y también del campo de los números complejos, pero no es que todos los campos pasa eso. O sea, sí, solo si A es igual a cero y o B es igual a cero. Esto es en el campo de los números reales que estamos trabajando. La demostración, muy bonita, es un teorema. Se está demostrando. Viene aquí la demostración. Dice, basta suponer que A sea diferente de cero para demostrar que B es igual a cero. ¿Por qué basta suponer que A sea diferente de cero? Porque si ya aquí yo supongo que A es cero, entonces automáticamente eh, ya demostramos anteriormente que en este teorema que cero por otra cantidad es igual a cero. Entonces vamos a suponer que A es diferente de cero y vamos a demostrar que el otro entonces tiene que ser cero. Porque si el producto es cero, por lo menos uno tiene que ser cero. Entonces, partimos de esta expresión, que está aquí. Y entonces lo que estamos haciendo es diciendo 1 entre A, que es recíproco de A, porque estamos partiendo que A es diferente de cero, entonces A tiene recíproco. O sea, hemos multiplicado a esa expresión por el recíproco de A. Entonces, al multiplicar esto por el recíproco de A, después hemos aplicado aquí la asociativa de estos dos. Luego hemos aplicado la expresión de recíproco. Y luego entonces eh, tenemos a B, o sea, el recíproco esto es 1, entonces esto sería 1 por B. Entonces, 1 por B, pues le da B. Ahora bien, como hemos dicho que A por B es 0, por hipótesis, entonces me va a quedar simplemente, puesto que A por B es 0, de acuerdo con 2.12c, 2.12c. Mire, lo que hemos dicho es que esto es igual a 0. O sea, por transitiva de la igualdad, al multiplicar esto, y ya esta parte la demostramos que toda cantidad diferente de 0 multiplicada por 0 es 0. Entonces me va a quedar que B tiene que ser igual a 0. Me va a quedar que B tiene que ser igual a 0. Si usted quiere, para que se vea más elegante, tomamos la expresión y lo demostramos, lo explicamos nuevamente. Yo dudo que se vea más elegante que como está ahí, pero quizá con un poquito de pedagogía
lo completamos. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí. Vamos a pegarlo aquí. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Simplemente lo que vamos a hacer es poner esa misma igualdad para los dos lados para que usted vea la cadena de lo que estamos haciendo. Vamos a decir que aquí trabajamos para aquel lado y para este lado vamos a trabajar aquí hacia atrás. Aquí dice 1 entre A multiplicado por 0. ¿Por qué? Porque esta cantidad por hipótesis estamos asumiendo que es 0. Y luego aquí dice que esto es igual a 0 porque toda cantidad diferente de 0 multiplicada por 0 ya demostramos que es 0. Y ya entonces demostramos que B por la cadena de igualdad es igual a 0. Ahí se ve, poniéndolo en una sola línea aquí, partimos de aquí y nos movimos para acá, llegamos a B. Y partimos de aquí, nos movimos para acá, llegamos a 0. Y por la cadena de igualdad se concluye que 0 es igual a B o que B es igual a 0. Entonces, ya ahí se demostró. Algo importantísimo es que la matemática de manera constructiva es bella. Es decir, la operación de sustracción se introduce como de esta manera. Cuando tenemos esos dos puntos en una expresión, en matemática, estamos diciendo que estamos definiendo. Por eso dice se define. O sea, esa igualdad con dos puntos es una definición. O sea, nosotros vamos a suponer que todavía hasta ahora no conocemos cómo se resta, pero ya decimos que la resta la definimos como una suma. Es decir, este es el minuendo y este es el sustraendo en la operación de sustracción. Entonces, la sustracción se define como se escribir el minuendo igual y sumarle el opuesto del sustraendo. ¿Mm? Interesante que estamos definiendo una operación a partir de la otra que ya tenemos. Estamos definiendo la operación de sustracción. Una definición, o sea, si tenemos, mira la definición aquí, A menos B, eso se lee de diferentes maneras. Eso se lee A menos B, se lee la diferencia entre B y A, se lee sustraerle B a A. Entonces la estamos definiendo como escribir el minuendo igual y sumar el opuesto del sustraendo. ¿Mm? Si yo tuviera entonces 8 menos 3, eso es lo mismo que decir el minuendo, ¿cuál es? 8. Escribo 8 igual, cambio a la operación de adición que ya conozco y pongo el opuesto del sustraendo, el sustraendo de 3 y esto. Claro, básicamente yo tengo que saber sumar, que esto es lo que me dice que esto es equivalente. ¿Mm? Decir 8 menos 3 es lo mismo que decir 8 más negativo 3. Y entonces 8 más negativo 3, pues debe ser igual a 5, un balance de 5. ¿Mm? De igual manera, si yo tengo entonces negativo 8 menos 3, ahí dice negativo 8 menos 3. Negativo 8 menos 3 dice ahí. Eso debe ser igual a escribir el minuendo igual y sumar el opuesto del sustraendo, que el opuesto de aquí de 3 es negativo 3. Entonces decir negativo 8 menos 3 es lo mismo que decir entonces sumar estas cantidades negativas que sería negativo 11. ¿Mm? Muy interesante. Entonces, si yo tengo negativo 8 menos negativo 3,
-8 menos -3, escribo el minuendo igual, -8, y le sumo el opuesto del sustraendo. Entonces le sumo 3 porque 3 es el opuesto del sustraendo. ¿Qué sería entonces -5? ¿Eh? La operación de sustracción se define en términos de la operación de adición. De igual manera, la división se introduce como una definición en términos de la multiplicación. Es decir, ¿cómo se define la división de A entre B? Es una definición, una definición, una definición. La operación de división, dividir, por eso un matemático le dice, dividir no es más que multiplicar. O sea, si yo tengo A dividido entre B, obviamente que B sea diferente de 0 para que tenga inverso multiplicativo. Es lo mismo que multiplicar a A por el inverso multiplicativo de B, que es 1 entre B. O si lo quiere ver de la otra forma, es lo mismo que multiplicar a A por el inverso multiplicativo de B o recíproco, que es B elevado a la -1. Entonces, una división A entre B se define en términos equivalentes a multiplicar A por 1 entre B. O escribir de manera horizontal A por el recíproco de B, que es lo mismo que esto. Esto es un exponente aquí, en términos de esta notación. Importantísimo que si usted coge la calculadorita, pues también lo puede comprobar. Lo puede comprobar. Lo puede comprobar. Es decir, puede ponerlo aquí. Mire, vamos a mover esto un poquito. Coge la calculadorita y dice, por ejemplo, A multiplicado por B. Ese B es recíproco. Eso no es B, sino es recíproco de B. Que lo voy a elevar a la -1. Ponerle un paréntesis. Entonces, obviamente, la calculadora debe decir que es una división. ¿Lo ve? O sea, A entre B es lo mismo que A por el recíproco de B. También ahí le dice otras cosas, pero eso no es lo que nosotros queremos. Aquí dice simplemente ver que A entre B es lo mismo que A por el recíproco de B. También si quiere puede poner el otro para que vea A, una cantidad A multiplicada por 1 entre B, mírenlo ahí, eso es igual a entre B. Importante saber lo que estamos diciendo. Entonces, otra anotación es que le está diciendo la autora aquí es que en lo sucesivo, dice, se usará esta notación convencional, ¿eh? Para sustracción y división. Y también se utilizarán todas las propiedades comunes para estas operaciones. En general, se omitirá el uso de punto para indicar la multiplicación. Los exponentes o sea, para indicar la multiplicación y se escribirá simplemente A por B. O sea, ahí no va a usar el punto, sino el espacio. En vez de decir A por B con un punto,
se escribe así, dicen los autores. Asimismo, se cumplirá la notación usual para los exponentes. Es decir, cuando yo tengo A por A, pues simplemente indica dos factores de A. Escucha bien, Milanesito, que te lo había dicho. O sea, ahí dice dos factores de A. Y ese 2 indica la cantidad de veces que se multiplica la base en este caso. Ahí dice tres factores de A. ¿Mm? Que también esos tres factores se pueden descomponer por la propiedad asociativa, como que multiplicamos dos primero y después ese producto por el otro. Pero eso se puede generalizar. Ahí dice n más un factor de A. ¿Mm? Dice, se define simplemente como que multiplicar. Esto es interesante y es bueno observarlo, dialogarlo. Milanesito, quiero que lo observe porque esto es súper fácil. ¿Eh? Mira, si nosotros tenemos, y me lo voy a llevar aquí, hay algunas partes donde yo me detengo y le explico súper detallado para que Milanesito lo vea. Y obviamente hay otras que Milanesito tiene que sentarse a entender un poco más. Pero aquí en esto intermedio, pues le sirve. ¿Eh? Ya te había indicado, Milanesito, voy a subir un poco aquí, que esa potencia con un exponente que sea un número entero, y también luego si no lo es, pero por lo menos en lo que hablamos, decir, decir A por A es lo mismo que decir dos factores de A o el cuadrado de A. Decir A por A por A, aplicando la propiedad asociativa, multiplicamos 2 de la multiplicación, valga la redundancia, multiplicamos esos dos y después multiplicamos por el otro. Y luego sería entonces A, dos factores de A multiplicado por el otro. Y después entonces aquí sería tres factores de A, una convención de la notación. De igual manera, si tuviésemos entonces A por A por A por A, pues ya estos resultados los tenemos y sería igual a tres factores de A por A, lo cual sería cuatro factores de A, o A elevado a la 4, o cuatro factores de A. Y eso es lo que le está diciendo el autor aquí y aquí. Fíjese que aparecen los dos puntitos aquí, que para todo número natural, n, entonces simplemente decir n minúscula, que a la n más 1, simplemente por definición sería a la n por a. O sea, si yo tengo a la 101, es lo mismo que decir a la 100 por a. Importante. Si yo tengo 5 al cubo, es lo mismo que decir dos factores de 5 por 5. ¿Por qué? Porque la potenciación con exponente entero es una forma, recuerda, Milanesito, de escribir la multiplicación de manera rápida. ¿Mm? Entonces, obviamente, aquí uno sabe que esto es 25 y después el 25 por 5, entonces daba 125, porque así es el proceso matemático. Entonces, volviendo aquí, mire, esto ya lo sabemos entonces. ¿Qué otra notación aparece en esta parte de aquí abajo? Aquí. Dice, se adoptará la convención, o sea, una notación, de que si escribimos a elevado a la menos n, es simplemente indicar el recíproco de la base y el opuesto del exponente.
¿Mm? Con A obviamente diferente de cero, porque el cero no tiene recíproco. Es decir, otra parte, míralo, aquí lo dice. Otra parte de que A elevado a la 1, pues simplemente sería A. Dice convención, eso es notaciones. Un factor de A. Fíjese que los libros lo dicen, jóvenes. Ejemplo de eso. Ejemplo de eso. Repito, si yo tengo una cantidad elevado, o sea, ahí dice A elevado a la negativo n, con A diferente de cero, porque el cero no tiene recíproco. Eso es el recíproco de la base, 1 entre A, y el opuesto del exponente. En vez de poner el opuesto de n, entonces pongo n, que sería su opuesto. Esas operaciones es bella porque vincula dos cosas, recíproco y opuesto. 3 elevado a la negativo 2. Entonces, recíproco de la base sería 1/3 y el opuesto del exponente sería 2. Obviamente que ahí dice que multiplique esto 2 veces. Sería 1/3 por 1/3. Que podemos también ver propiedades distributivas, demostrarla ahí. Pero te lo voy a dejar ahí para que recuerde ahí, me la necesito. Entonces, aquí lo dice, aquí lo dice, aquí lo dice. Luego de ahí, aquí vienen algunas propiedades a repasar sobre los números racionales e irracionales. Números racionales e irracionales. ¿Cuáles? El conjunto n, ya sabemos, el de los números naturales, ¿verdad? Se considera un subconjunto de los números reales, ¿eh? Identificándose con la letra n minúscula que pertenece a los números. O sea, en este caso dice que n minúscula es un número natural. Y los números naturales, ¿cómo dijimos que se generan? Sumándole 1 al... Sumándole una unidad. O sea, ¿qué es? Incluso todos los números naturales es como sumar el 1 n veces, dice, con la suma n veces del elemento unidad. O sea, ¿cómo se generan los números naturales? Sumando el 1 n veces. El 1 una vez, pues ya tengo el 1. El 1 dos veces, 1 más 1. Tendría entonces el 2. El 3 es 1 más 1 más 1, 3. Fíjese qué bello, qué belleza de cómo se generan los números naturales, que es basado en el principio del siguiente, porque ya después que usted tiene el 2, le suma el 1 y vuelve otra vez al 3. Al 3 le suma 1 y va al 4. Fíjese que está diciendo los números naturales en esta forma, en términos de sumar con la operación que ya se identificó. Asimismo, se define el 0, que pertenece a los números enteros, como con el elemento 0, o sea que es un número real, o sea, el mismo 0 de los números enteros, el mismo, ¿verdad? Y se identifica la suma n veces de negativo 1, o sea, del opuesto de 1. Para uno decir, bueno, si yo sumo negativo 1, el 0 es el elemento neutro, ¿verdad? Que es un número entero. Si yo sumo eh, el 1, el negativo 1 n veces, pues voy a tener los números enteros. Por ejemplo, el opuesto, porque aquí está construyendo primero los enteros y después los naturales, el 0, que es el elemento neutro,
Y a partir de ahí, sumándole lo opuesto a ello, pues tenemos entonces los enteros negativos. Entonces ese conjunto se constituye en términos de los números enteros. ¿Mm? Los elementos de R que pueden escribirse, esto lo dije anteriormente en el video anterior, todos los números reales que pueden escribirse como la división de dos números enteros, siempre que el denominador sea diferente de cero, se llaman números racionales. Recuérdese, ahí lo voy a referir que vea el video anterior para que ustedes, pues, pero no deje de leer esta parte, porque en el video anterior yo le presentaba algunos números irracionales y aquí le habla de uno de los primeros números irracionales que aparecieron, que fue la raíz cuadrada de 2. Es decir, que hay un poquito de historia aquí en esta parte. Entonces, los números irracionales. Pero no voy a repetir esa parte, sino que voy a avanzar. Aquí hay un teorema vinculado con esto. Aquí en esa, le recomiendo ver el video anterior, Milanesito, ve el video anterior para que pueda ir razonando. Un teorema importante. No existe un número racional, no existe un número racional de manera que satisfaga esta ecuación. Eso quiere decir que antes de nosotros conocer los números irracionales, este tipo de ecuación no se resolvía. Es decir, estamos buscando un número racional que elevándolo al cuadrado me dé 2. Recuérdese que la raíz cuadrada se introdujo aproximadamente en el 2000, en el 1500 y pico. ¿Mm? La raíz cuadrada. Creo que fue Rudolf que la introdujo. Vamos a escribir aquí, signo radical, su origen. A ver, signo radical, su origen, vamos a ver si, míralo aquí. En el 1525, un matemático alemán, Christopher Rudolph, introdujo el signo radical. Entonces, si nosotros, el signo radical se introdujo hace tiempo como una necesidad, es un signo, pero nosotros conocemos que ese se supone que debe ser el que satisfaga la operación inversa de la potencia. Entonces, lo que estamos diciendo es que no hay un número racional que satisfaga esta ecuación. ¿Cómo se hace? Vamos a observar esta demostración. Por el momento, nosotros vamos a terminar esta tutoría con esta parte porque ya luego le dedicaremos otra tutoría a las propiedades de orden. Y aquí con esta parte terminan algunas de las propiedades algebraicas que queremos. Entonces, primera parte, recordamos que si yo debo decir que no existe un número racional, vamos a llevarnos la demostración para desglosarla en detalle. Si yo quiero decir que no existe un número racional que el elevado al cuadrado me dé 2, no existe. Debo recordar obviamente cuáles son los números racionales. Y ahí es que les recomiendo que vea el video anterior. Pero de todas formas le vamos a recordar un poquito. Recuérdense que los números racionales simplemente tenían dos clasificaciones, o eran enteros o eran fracciones. Entonces, el probar que no existe el entero, hasta por ensayo y error, porque bueno, 1 elevado al cuadrado, pues simplemente es igual a 1, no me da ese. Y 2 elevado al cuadrado, 2 factores de 2 es 4, se va a pasar. Igual si vengo con lo negativo, se pasa. Entonces, luego no existe un número entero. Recuérdense que los racionales
teníamos dos clasificaciones, o eran enteros o eran fracciones. Entero no hay, pues ya se van poniendo más grandes, más grandes. Y ahora lo que debemos ver es que no existe una fracción que me dé 2. Entonces, ¿qué técnica se ha utilizado aquí para demostrar que no existe una fracción? Lo primero es que hay un conocimiento previo que debo tener. Debo conocer, que el libro me lo dice también. El libro me dice esa parte, es decir, yéndome al libro, aquí nosotros la volamos un poquito, pero es la forma de un número par. Dice, se demostrará ahora que no existe un número racional cuyo cuadrado sea igual a 2. O sea, elevarlo al cuadrado que me dé 2. Entonces, en la demostración se utilizarán las notaciones de números pares y números impares. Entonces, un número de par si tiene la forma 2 veces por n, porque es como la tabla del 2. Recuerda, Milanesito, 2 por 1, 2 por 2. O sea, los números pares tienen esa forma, que sería multiplicar por 2 un número natural. Mientras que los impares tienen esta forma. Entonces, todo número natural o es par o es impar. Recuerden, aquí no están asumiendo el cero en esta construcción como natural. Entonces, en todo número natural es par o impar. Entonces, jóvenes, eso es importante. ¿Cuál es la forma de un número impar aquí? Si yo pongo 2 por 1, sería 2 menos 1, 1. El 1 es impar. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. El 3 es impar. Esta es la forma de generar los números impares. Pues bien, vamos a volver aquí para detallar la explicación de la demostración que ya está hecha aquí. Entonces, de todas formas, nosotros cuando definimos los números racionales dijimos que un número era racional si se podía escribir como el cociente de dos enteros. O sea que no hay forma de empezar con lo entero por ensayo y error. Ya esta es la forma general de un número irracional. En la demostración está partiendo de una contradicción, es decir, estamos partiendo de que sí realmente existe un número racional que al elevarlo al cuadrado me dé 2. Y en algún punto deberemos de llegar a algo que sea una contradicción. Eso es una demostración por contradicción. Entonces, primero vamos a partir de que dice, por el contrario, supongamos por el contrario que sí, que existe un número entero P y Q con Q diferente de 0, tal que obviamente ese número es un número racional. O sea, P entre Q elevado al cuadrado me da 2. Entonces dice, puede suponerse que P y Q son positivos, ¿verdad? Porque si se supone que son negativos los dos o esto, como quiera, se demuestra que toda cantidad en los números reales multiplicada por sí mismo no me va a dar negativo. Eso no lo tenemos aquí. Entonces, vamos a suponer que son positivos y que no tienen factores común, quiere decir que está simplificado, porque si yo dijera 10 entre 4, pues puedo simplificar y decir que 10 cuartos es lo mismo que 5 medios. Entonces vamos a suponer que ya están simplificados, no tienen factores comunes, porque si no lo podemos simplificar también. Entonces, el único factor común es 1, ya está simplificado. Ya ahí dijimos el por qué. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, lo que estamos es ya manipulando esa expresión que tenemos. Distribuimos el 2
con las notaciones ya indicadas, o sea, sería P al cuadrado, la distributiva de la potencia sobre la división, P al cuadrado entre Q al cuadrado. Y luego multiplicamos a ambos lados por Q al cuadrado y de aquí, de esta expresión, podemos llegar a esto. O sea, hemos partido. Entonces, P al cuadrado o el cuadrado de P sería igual a 2 veces el cuadrado de Q. ¿Qué observamos aquí? Aquí observamos que P al cuadrado tiene que ser un número par. ¿Por qué P al cuadrado tiene que ser un número par? Porque Q es un número entero y al elevarlo al cuadrado sigue siendo otro número entero, o natural, mejor dicho, positivo. Entonces, ¿cuál es la forma en que está P al cuadrado? Como una multiplicación por 2, que acabamos de decir unos minutos, que al tener un número multiplicado por 2 tiene que ser par. Número entero multiplicado por 2, ya sea positivo o negativo. Entonces tiene que ser par. O sea que P al cuadrado de aquí debe ser un número par. Esto implica que P también es par. O sea, si el cuadrado de un número es par, entonces ese número tiene que ser un número par. La forma de demostrar que si el cuadrado de un número es par, entonces tiene que ser par, también se hace por contradicción. Por ejemplo, se supone que ese número impar se eleva al cuadrado y al elevarlo al cuadrado, pues va a tener la forma de un número impar. Entonces, por contrarrecíproco, vamos a decir, ya, entonces tenía que ser par. O sea, si un número es par, lo elevamos al cuadrado. O sea, si el cuadrado de un número es par, entonces, si el cuadrado de un número es par, entonces ese número es par. Nótese, por ejemplo, que los cuadrados de un número que son par son el 16, entonces el 4 es par. ¿Qué otro cuadrado es par? El 36, para ponerlo entero, entonces el 6 es par. Si el cuadrado de un número es par, entonces el número tiene que ser par. Luego, P debe ser par. En la cadena de reafirmaciones, P debe ser par. Entonces, por lo tanto, ya que P y Q no tienen factores comunes, no tienen a 2 como un factor común, entonces Q debe ser un número natural impar. ¿Por qué? Porque recuérdese que dijimos que al principio P y Q no tenían factor común, estaban simplificados. Entonces, si ya P es par, Q le queda nada más ser impar. Q debe ser un número, Q debe ser un número natural impar. Entonces vamos a seguir ahora. Ya sabemos que en esta cadena de razonamiento, P debe ser par y Q debe ser impar. Puesto que P es par, entonces P lo podemos escribir de la forma 2M. P puede ser de la forma 2M porque P es un número par para algún número natural M. Y en consecuencia, si nosotros sustituimos aquí y ponemos 2M al cuadrado, entonces tendríamos 4M al cuadrado igual a 2 por Q al cuadrado. Podemos dividir entre 2 a ambos lados y simplificar. Y aquí hemos llegado a la contradicción. Porque la forma que me dio Q al cuadrado es de un número par. Y entonces habíamos dicho que Q tenía que ser, bueno, recuérdense que si Q al cuadrado es par, entonces Q sería par. Entonces, por lo tanto, Q al cuadrado es par. Por el razonamiento del párrafo anterior, podemos decir que Q también sería, se sigue que Q
es un número natural impar. O sea, en esto, y ahí hay una contradicción, puesto que la hipótesis decía que, que no tenía factores comunes, ahí ya llegamos a una contradicción. Es decir, aquí me queda que Q al cuadrado es par, entonces Q debe ser par, y ahí hay la contradicción inmediata, porque siguen teniendo factores comunes. Lo cual, como actuando correctamente llegamos a una contradicción, eso implica que desde el punto partido es falso. Entonces, eso es, partimos de lo contrario de lo que, de esto y llegamos a una contradicción. O sea, no existe ningún número racional que sea solución a esta ecuación. En el conjunto de los números racionales, ningún número racional elevado al cuadrado me da 2. Obviamente ya sabemos que ese número es raíz cuadrada de 2, muchos años después de los pitagóricos. ¿Mm? Incluso sabemos dónde vive la recta real. Bien, llegado a este punto, y ya dicho que en otro momento le dedicaremos esta tutoría, otra tutoría a las propiedades de orden de los números reales, damos por concluida esta parte y espero que les sea útil a los estudiantes de matemática básica, a los profesores, diferenciar principalmente lo que es un axioma de un teorema y además no llamarle axioma a los teoremas e intentar demostrarlo. Le recordamos que si quieren consultar algunas informaciones, pueden venir al canal de Faustiniano. En internet pueden buscarme con el nombre de Juan Toribio Milanés y pueden entonces con el nombre de Juan Toribio Milanés entrar aquí a ResearchGate y encontrar algunas presentaciones, o pueden ir directamente a mi página web, que lo pueden hacer por esta vía, y van a mi página web aquí, y en mi página web pueden encontrar alguna parte en la parte de sesiones de cursos y charlas. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, próspero año, y nos vemos luego. Bye bye.